Muchas provincias que todavía están en conflicto. Vamos a ver qué dice el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Nicolás Trota, que tiene la deferencia de atendernos. Ministro Javier y Paula, saludamos. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, bien, a ver, queríamos conversar con usted a ver cuál es la evaluación de este inicio de clases a nivel nacional, teniendo en cuenta algunas provincias que todavía no han podido comenzar o no lo han hecho regularmente. Bueno, estamos monitoreando en aquella provincia donde sigue habiendo conflictos focalizados. Las clases están en casi todo el país, ahí han empezado en Santa Fe, en Entre Ríos, más allá que siguen las mesas de diálogo abiertas, ¿no?, para poder llegar a un acuerdo entre los sindicatos docentes provinciales y estas provincias. Estamos monitoreando también la situación de la provincia de Chubut, donde uno de los sindicatos ha llamado a paro y tiene una adhesión de aproximadamente el 20%. Hay 5 escuelas en la provincia de Chubut que todavía no han abierto desde el inicio del ciclo lectivo. La semana pasada eran 9, hoy son 5. Y también venimos conversando con los dirigentes sindicales con la provincia para tratar de acercar posiciones y luego algunos conflictos focalizados, pero en cada una de las provincias donde hay cierta instancia de no acuerdo aún, sí estamos generando esas mesas para poder acercar las posiciones. Ministro, quizá este tiempo sea el más álgido en términos de lo que está comentando. ¿La situación al asumir era la que esperaba? ¿Era más grave? ¿No tanto en líneas generales? No, yo creo que la situación de la Argentina en términos sociales es muy grave. También lo es desde el campo económico. Vamos más de 2 años de una recesión económica muy profunda y al mismo tiempo tenemos una situación fiscal muy acuciante, porque eso termina de restringir la capacidad de respuesta del Estado. Eso muy vinculado a lo que ha sido el proceso de sobreendeudamiento que transitó a la Argentina en la gestión de Macri. Eso imposibilita cierta capacidad de respuesta del Estado, de la propia reactivación de la economía, el frente externo en cuanto a la negociación con los organismos multilaterales y también con los tenedores privados tiene un peso enorme en la capacidad de recuperación de la Argentina, y la escuela no está exenta de esa crisis social, mucho más cuando estos 4 años, entre el 2015 y el 2019, se ha disminuido de forma marcada la inversión educativa, ¿no? Nosotros, por primera vez, a partir de la Ley de Financiamiento Educativo, logramos en el año 2015, con un aumento progresivo, sostenido en la inversión educativa, superar el 6% de inversión solo en educación de nuestro Producto Bruto Interno, 6,1%. Pero de aquel año, ¿no?, 2016, 2017, 18 y 19, hubo una marcada caída año tras año y se perdió 1,3, 1,4 puntos de inversión de nuestro Producto Bruto Interno en educación desde el gobierno nacional y también desde las provincias, y eso generó la incapacidad de la escuela de dar respuesta a una situación social además muy grave. Ministro, a diferencia de otros años, el comienzo en casi la totalidad del país, de las clases, ha sido prácticamente con bajo conflicto. Esto ha sido algo que hacía tiempo no se producía. ¿Cuál ha sido la estrategia para que esto sea así, al margen de las provincias que todavía están en conflicto, con asambleas? ¿Y cuál va a ser la estrategia para resolver con estas personas, con estos gremios que todavía deciden no comenzar o sostener sus petitorios? Bueno, en primera instancia es el diálogo, ¿no? La decisión del presidente Alberto Fernández es reemplazar la lógica del conflicto por la del diálogo con las organizaciones sindicales y las provincias. Nosotros, la propia llamada convocatoria a la paritaria nacional docente permitió sentar en una mesa a los 5 sindicatos nacionales y a las 24 jurisdicciones educativas. Y ahí coordinamos con las provincias y también con los sindicatos un camino que no solo nos permita transitar el inicio del ciclo lectivo, sino una mirada de más largo aliento relacionada a la recuperación de los procesos de inversión, a fortalecer la carrera docente, darnos cuenta que más allá de las diferencias todos tenemos una mirada similar en muchos aspectos de la agenda educativa, ¿no? Y por el otro lado, el propio hecho que nuestro gobierno asumió la responsabilidad de hacer un aporte, una suma extraordinaria para facilitar los procesos de negociación en cada una de las jurisdicciones, y eso permitió un inicio de un ciclo lectivo bastante masivo en toda la Argentina. Y frente a los conflictos, lo mismo es el diálogo. Hoy yo a la mañana he conversado con 5 gobernadores y con sus ministros de educación
para monitorear la situación. He hablado también con muchos dirigentes sindicales, generando esas mesas de diálogo, de acuerdo, acercando posiciones, tratando que todos seamos conscientes de las enormes complejidades fiscales que tiene la Argentina, pero también de llegar al máximo esfuerzo posible por cada una de las jurisdicciones para normalizar el inicio del ciclo lectivo. Para nosotros no es suficiente que el acatamiento en una provincia sea marginal o sea muy bajo. Lo que nosotros queremos es que el conflicto esté fuera de todo debate, que es lo que nos permite poder avanzar en la agenda positiva que la escuela necesita, y eso se hace con los maestros y las maestras, no se hace la mano del conflicto. Tiene que haber un marco normal de vinculación para poder avanzar más allá de los aspectos salariales, que en términos objetivos es lo más importante. Hablaba el presidente Alberto Fernández en el inicio de sesiones el domingo de algo así como queremos un país de científicos y no de CEOs, o así una referencia justamente a eso, y venimos de 4 años quizá donde la educación pública quedó no tan como debería estar. Es un poco volver a hacer hincapié en eso, como recuperar ese tiempo que se perdió en materia de educación pública. Y yo creo que Argentina supo construir consensos multipartidarios, ¿no? Y gran parte del plexo normativo hoy vigente en el campo de la educación, que el presidente también dijo, nuestro horizonte es cumplir la ley, porque tenemos leyes muy importantes como la Ley de Educación Nacional, que es una ley programática, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnica Profesional, la Ley de Educación Sexual Integral, los 180 días de clase, para mencionar algunos, que no se están cumpliendo en la Argentina, y tenemos que ir hacia ese camino. Ahora, cuando uno dice científicos por CEOs, ¿cuál es el problema de aquellos que tienen una mirada corporativa, empresaria del Estado? En el Estado hay que ejercer un liderazgo positivo, no es una cuestión de bajar una orden pensando que eso hace que las cosas ocurran. Y eso, si no se lo tiene presente, uno se choca contra la pared. Tenemos que lograr estos espacios que permitan acercar las posiciones, y es un poco en lo que estamos trabajando, y parte del desafío también es que esos acuerdos multipartidarios, ¿no?, que se trabajaron en leyes que fueron aprobadas por todos los partidos políticos, se cumplan más allá de quién o qué partido conduzca el gobierno nacional, ¿no? Por eso yo soy muy crítico de la gestión educativa del gobierno de Mauricio Macri, porque el ministro de Educación lo que tiene que hacer es defender la escuela pública, y cuando hay conflicto como regla con las organizaciones sindicales, más allá de quién sea responsable, ¿no?, si son los sindicatos o es el propio gobierno, es algo que no se puede permitir porque se obstruye cualquier política educativa. Y por el otro lado, el Ministerio Nacional no puede mirar a otro lado cuando se disminuye la inversión educativa, tanto en cabeza de la nación como de las provincias, porque su rol es generar centralidad de la agenda educativa hacia su propio gobierno, y es en lo que nos encontramos trabajando. Ministro, ya para finalizar, mencionaba recién la serie de leyes que no se están cumpliendo, que no están en vigencia plena, como por ejemplo la de la ESI. ¿Qué planificación al respecto después de un año muy especial con el anuncio en la legislatura por parte del presidente de un montón de cuestiones a tener en cuenta, no solamente a partir de la ESI, sino lo enunciado con el aborto puntualmente? ¿Cómo se va a implementar efectivamente, concretamente, la ESI en la escuela? Bueno, nosotros encontramos en el Ministerio una marcada desarticulación de todo el área responsable de la aplicación y supervisión de la aplicación de la ESI en la Argentina. Nos hemos tomado la decisión de jerarquizar ese espacio a partir de una dirección que asume la responsabilidad de la aplicación, de la generación de materiales, de la distribución de la ley, de la aplicación de la ley en todas las jurisdicciones y en todas las escuelas, públicas o privadas. Para nosotros la ley vigente de ESI es muy sabia, hay que aplicarla, es una ley, ¿no?, que permite llegar a nuestros niños y niñas, no solo vinculado a lo que es la prevención del embarazo adolescente, lo que se vincula más a lo reproductivo, sino también es una ley que para nosotros es central en permitir reconfigurar comportamientos, romper ciertas visiones conservadoras relacionadas a los estereotipos que tiene nuestra sociedad. La ESI es una herramienta, entre otros aspectos, para poder enfrentar o modificar las conductas de la violencia machista que se traducen en la violencia de género que observamos, pero también en distintas instancias de violencia que también se multiplican en nuestra sociedad, y eso es muy importante porque lo que hagamos hoy con nuestros niños y niñas en la escuela es lo que va a permitir que las conductas se modifiquen de cara al futuro,
¿no? Y además Pero la hay ESI es una herramienta, decisión sí. política de implementarla, de que se concrete, de que a partir de tal fecha los niños, niñas, adolescentes perciban y empiecen la capacitación real sobre ESI. Por supuesto. Para nosotros las leyes, no, su aplicación no se negocia. Directamente hay que aplicarlo. En eso estamos trabajando con inteligencia. Bien. ¿No? Porque también tenemos que tener una mirada que somos un país diverso en cuanto a sus tradiciones, digo, a ciertos sectores más conservadores, para decir una manera, pero nosotros no tenemos problema en dialogar con todos los sectores, pero como vamos a dialogar, también somos claros en decir que los contenidos de la ESI van a llegar a todas las escuelas. Claro. Digo, sean escuelas públicas, sean escuelas privadas, sean escuelas religiosas, más allá que el artículo 5 de la ley permite sumar la mirada y la idiosincrasia de cada una de las instituciones, los contenidos básicos tienen que llegar a cada una de las escuelas porque, entre otras cosas, es la responsabilidad del Estado, porque además la ESI permite, a partir de la enseñanza del respeto del cuerpo de cada niña y de cada niño, empezar a detectar muchísimos abusos que sufren nuestros niños y niñas, que en la mayoría de los casos, como demuestran los estudios, son intrafamiliares. Entonces ahí no podemos mirar hacia otro lado, no podemos ser hipócritas y tenemos que cumplir lo que nos marca la ley, y en eso estamos trabajando con inteligencia. Digo, que es parte del desafío que tenemos, y es una cuestión que está en mi agenda personal como ministro de Educación y en los propios diálogos que tengo con muchas provincias, donde sabemos, con los gobernadores, donde sabemos que hay ciertos actores políticos y sociales que pretenden obstruir la aplicación de la ESI. Ministro, finalmente, sin robarle más tiempo, días pasados se hizo una declaración con respecto al tema de consumo de marihuana y demás, que tuvo muchísima repercusión y demás. ¿Cómo fue un poco esa cuestión donde, bueno, realmente uno al margen de apoyar lo que dice, también es un tema de los cuales está en el centro, ¿no?, de la discusión? Sí, yo no es que esté en el centro, lo que yo planteé frente a una pregunta reiterada por parte de un colega de ustedes es que no seamos hipócritas y no pensemos que criminalizando el consumo lo resolvemos. Digo, lo peor que puede hacer el Estado es taparse los ojos frente a lo evidente. Nosotros tenemos que tener una política fuerte de prevención, estudiar si la legalización es un camino para poder combatir también el crimen organizado y el narcotráfico, principalmente vinculado a la marihuana, analizar experiencias en otros países, y lo que uno tiene claro es que no podemos criminalizar a un adolescente porque consume marihuana. Como también tenemos que ser conscientes que el principal problema que tenemos con nuestros adolescentes y con nuestros jóvenes no es el consumo de la marihuana, sino el consumo del alcohol. Entonces ahí también tenemos que tener, y nuestra escuela tiene que tener un rol muy activo en la prevención. Y yo siempre digo, no podemos ser hipócritas, ¿no? Y creo que el presidente fue claro también los otros días. Y quiero dar otro ejemplo. Digo, muchos de los que se oponen a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con todo derecho, por sus creencias religiosas, más allá que para mí es una cuestión de salud pública, eran los que en los discursos reivindicaban la aplicación de la ESI, ¿no?, de la Ley de Educación Sexual Integral, para evitar los embarazos adolescentes y los embarazos no deseados. Pero apenas la ley fue rechazada en el Senado Nacional, empezaron a obstruir la aplicación de la ESI. Digo, entonces eso también nos tiene que llevar a la reflexión. Yo soy un defensor en ese sentido, ¿no?, que la ESI es una herramienta para poder decidir correctamente cuando una mujer quiere realmente estar embarazada. Digo, somos un país donde a partir de la educación sexual vamos a ser mejores como sociedad, como también yo tengo una mirada muy clara al respecto de todo lo vinculado a los anticonceptivos para evitar esos embarazos, ¿no? Y también el aborto legal, la interrupción del embarazo de manera legal para que no mueran mujeres, ¿no? Entonces me parece eso también, sacar el aborto de la clandestinidad, es una decisión de salud pública, ¿no?, de un país, y en eso creo que tenemos que trabajar. Ministro, muchísimas gracias por el contacto. Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación, en diálogo con Puntal AM. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tengan muy buen día. Bueno, muchos títulos, ¿eh?